El problema es que estás apegado a la visión de la tercera dimensión. Estás apegado a la tercera dimensión, estás apegado al sistema de creencias de la subconsciencia, estás totalmente subjetivo en la vida y estás durmiendo en ese trance de la subjetividad. Lo que yo te estoy proponiendo una y otra vez es desapegarte de eso, desengancharte de esa realidad, o lo que siempre digo, darle la espalda a la mente y girarte hacia el alma, darle la espalda a la tercera dimensión y girarte a la quinta dimensión, darle la espalda al mundo material y girarte hacia el mundo espiritual. Esa es la única manera de cambiar la realidad. Y hay varias normas que explico muy bien en el cuarto tomo, en Abriendo Puertas de Bendición, de cuáles son los principios de las dimensiones. Uno de los principios es que el mundo se comporta como un espejo, donde hay una imagen y un reflejo. La imagen es tus pensamientos, los pensamientos generan una vibración que modifican la materia, modifican lo que tú estás viendo, lo que estás experimentando, y el reflejo reacciona con retraso. Esto es lo primero que tú debes darte cuenta. En un espejo normal, tú levantas el brazo en el reflejo se levanta al momento. En el espejo dual de la realidad, tú levantas el brazo y imaginaos que yo ya he levantado el brazo y tú estás viendo mi reflejo. Yo ya lo he levantado. Desde que he dicho he levantado el brazo, lo he levantado. Y no lo estás viendo todavía. Porque más o menos tú lo que vas a ver es esto. Y parece que la imagen esté estancada porque va tan lenta que parece que no estés avanzando. Si pudiéramos pasar a cámara rápida, ¡pum!, harías esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú estás diciendo levanto el brazo y en el espejo de la realidad, en el reflejo, no lo estás viendo levantado. Entonces sigues dándole poder al reflejo en lugar de la imagen. Esto es en lo que en la Biblia se dice adorar a otros dioses. En la saga de Secretos Revelados os voy a explicar una interpretación que probablemente nadie os haya explicado. Os voy a explicar. Salomón, el rey David era el que más adoraba a Dios, tenía un solo Dios. Por eso mató a Goliat y fue un gran rey. El rey Salomón era hijo de David y también adoraba a un rey, pero adoraba a un Dios. Pero al final de sus vidas se juntó con gente que no tocaba y empezó a adorar a otros dioses. Y ahí fue cuando empezó su decaída. Y en Eclesiastés te describe la situación de un hombre que está deprimido. Por eso se dice que los días y las noches eran igual y se repetían y tal. ¿Por qué se deprimió? Porque la vida le empezó a ir mal. ¿Y por qué le empezó a ir mal? Porque adoró a otros dioses. Cuando tú estás empezando a mirar a los lados, en lugar de centrarte en la visión de lo que tú quieres para tu vida, automáticamente empiezas a adorar a otros dioses. ¿Y sabes cuál es el problema? Que siempre, volvemos a la saga de Secretos Revelados porque la tengo muy reciente y ahora vais a poder estudiarla todos dentro de poquito, siempre en la Biblia el pueblo de Israel se alejó de Dios para adorar a otros dioses. La gente se ha pensado que es coger una estatuilla y adorar a otro dios con una cabeza de elefante. No, no es eso, no es ese el significado. El significado de adorar a otros dioses, y en la Biblia se dice, no tendrás otro dios más que yo. ¿Por qué toda la saga se llama La Voz de tu Alma? Porque la voz de tu alma es la voz de tu yo superior, es la voz de la supraconciencia, es la voz del mismo Dios, diciéndote lo que tú tienes que hacer para tu vida. Y en el mundo occidental nos hemos olvidado de esa voz. Escuchamos las voces ajenas, escuchamos la voz de nuestra mente subconsciente, que lo único que nos previene es de peligros. Entonces somos expertos en decir, hay un virus, me voy a contagiar, hay una recesión económica, te vas a empobrecer, hay un no sé qué, te vas a... Eso es adorar a un falso Dios, porque cuando tú conoces la verdad y no te preguntas quién eres, te preguntas qué eres, te das cuenta de que tú eres vibración y que el hombre es el único animal que tiene libre albedrío para poder elegir, porque tiene la capacidad de poder controlar conscientemente sus pensamientos. Esto es un bien y es un mal. Por eso en la Biblia Adán y Eva se le expulsó del paraíso, porque comió, que es pensar, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Desde el momento en que tú ves el bien y el mal, tienes una lección. Si no ves el mal, la única lección es el bien. Por eso el bien es la normalidad, el mal lo eliges tú. Cada vez que tú te metes en conversaciones con amigos que dicen que se han contagiado de un virus,
que si les han echado del trabajo, que si su pareja le ha puesto los cuernos, que si su pareja la ha maltratado, que si su hijo ha hecho no sé qué, que si su jefe es mala gente, que si su hermano le ha hecho no sé cuántos, que si se ha engordado 20 kilos. Cada vez que entras en este tipo de conversaciones, estás adorando a un falso Dios. Estás creando la dualidad en tu vida. Estás permitiendo que el mal entre en ti. En una conversación muy inocente, probablemente con un ser querido tuyo, que tu intención no es mala, es ayudar. Pero al escuchar eso y al entrar en eso, estás comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y inmediatamente se te expulsa al paraíso. Porque cuando comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces tienes la capacidad de discernir. Es cuando tu mente subconsciente entra en juego, trata de protegerte y se enfoca solo en el mal, porque le entra el miedo. Y el miedo de la fe es creadora. Entonces, cuando tú eres capaz de conectarte solamente con el bien, cuando conoces la verdad te hace libre. ¿Por qué? Porque la verdad es el bien. El bien es la normalidad, el mal lo eliges tú. Así que, como una de las normas de las dimensiones es que la tercera dimensión reacciona con retraso, conforme tú empieces a trabajar en estos principios y te disciplines en esto, verás con el tiempo que todo lo que tú, en la vibración en la que tú estás teniendo, sucede. De hecho, uno de los primeros principios es, aun sin tener claro qué es lo que quieres para tu vida, si tú te concentras solamente en tener buena vibración, generarás cosas buenas en tu vida, aun cuando sean aleatorias, pero estarán en el polo positivo. Ahora, es importante que entiendas que todo esto reacciona con retraso y que por eso Jesús de Nazaret te exigía fe. Porque cuando tú ya has levantado el brazo mentalmente y no lo estás viendo reflejado en la pantalla de la vida de la tercera dimensión, se requiere fe. ¿Qué es la fe? La convicción de lo que no se ve. El brazo ya está levantado, pero aún no lo estás viendo. ¿Tú quieres verlo así? Eso no es tener fe, eso es mente mediocre. La mediocridad está extendida en nuestra sociedad. La gente necesita ver para creer. Solo los grandes creen para ver. Se te exige fe para tú ver mentalmente que el brazo está aquí, aunque en la tercera dimensión todavía no lo estás viendo. Por eso Jesús, lo único que te exigía era fe, según tu fe te es dado. Y no lo entienden. Entonces, la fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Si tú estás esperando que el brazo está así, no lo estás viendo, pero tienes la certeza de que el brazo va a estar así. La convicción de lo que no se ve. Una creencia, cuando está muy arraigada, pasa al grado de convicción. El brazo está así, estás convencido de que está así, aunque todavía no lo estés viendo. Una persona solo puede tener fe de verdad cuando es capaz de sacar el programa que le han enseñado desde pequeño de que la causa y efecto newtoniana es la única fuerza que crea la realidad. Y que si no lo ves al momento, no existe. Para poder llegar a entender esos principios y para poder llegar a comprender y a cambiar el sistema de creencias de cómo es la realidad y cómo funciona, para eso tenéis que leer y estudiar toda la saga La Voz de tu Alma de ahora hasta el resto de vuestras vidas. Porque la gente lee un libro y se cansa y se va a leer a otras cosas. Y yo te digo, puedes leer otras cosas, pero nunca dejes de leer esto hasta que tu mente se convenza de que esto es así. La realidad que tú conoces no es sólida. No es sólida. Es todo energía. Solo que es energía concentrada. Está prefijado en el subconsciente y el subconsciente ha creado la visión de la materia. Pero la materia no es sólida y esto lo dice la ciencia, no solo lo dice la espiritualidad. La materia no es sólida. Por lo tanto, como no es sólida, nosotros podemos influenciar a través de los pensamientos.